La lluvia golpeaba contra el asfalto como si quisiera borrar huellas, y sin embargo una silueta aparecía al final de la calle, temblando bajo la fría luz de la farola. No era una persona, era una perra empapada, con la barriga grande, los ojos hundidos, y una súplica silenciosa atascada en la garganta. Ella no corrió, no ladró, no hizo una escena. Simplemente avanzó lentamente, como quien elige cada paso con el poco aliento que le queda. Cuando se detuvo frente al toldo del hospital, bajó la cabeza y miró hacia adentro, buscando una familia cuyo nombre ni siquiera conocía. Y por un segundo, el silencio pareció más peligroso que la tormenta. El hospital suburbano amaneció lentamente esa mañana gris, con el olor a café flojo mezclado con el desinfectante en el pasillo. Laura, una enfermera experimentada, se ajustó la mascarilla mientras intentaba ocultar el agotamiento que había arrastrado durante meses. La rutina era predecible: tomar constantes vitales, tranquilizar a las familias, empujar camillas. Cerca de la entrada, un niño tomó la mano de su madre, observando la lluvia caer como si contara gotas para olvidar el miedo. Fue entonces cuando Laura notó un extraño silencio afuera, un intervalo inusual entre truenos. Algo parecía pedir atención sin hacer ruido, como un corazón latiendo fuera de ritmo. El perro reapareció en la puerta automática, con el pelaje pegado al cuerpo, respirando superficialmente, protegiendo su vientre con su propio peso. Era un cachorro común y corriente, sin collar, sin nombre, pero tenía una postura de lealtad que atravesaba el cristal. Laura sintió una opresión en el pecho, un viejo recuerdo de cuando había perdido a alguien por llegar demasiado tarde. «Niño», señaló con cuidado, como pidiendo permiso para sentir. Esperanza. Nadie corrió a ayudar. No hubo sirenas ni drama. Solo uno, tonto silencio pesado y una mirada que suplicaba confianza sin exigir nada a cambio. Si sientes historias como esta, que hablan de amar, protección y las opciones silenciosas, como este video, activan la campana y siguen la página. Esto ayuda a que las historias reales encuentren nuevas familias. Laura respiró hondo y abrió un poco la puerta, manteniendo la distancia. La perra no avanzó. Simplemente levantó la vista y esperó, como si supiera que la prisa podría asustarla. La lluvia corría por el suelo formando pequeñas islas de luz. Niño observó, inmóvil. Había algo en esa espera que parecía más grande que un simple rescate. Parecía una petición para confiar en tus instintos. Dentro, la rutina continuaba, pero afuera, el tiempo transcurría a otro ritmo. El perro ajustó sus patas temblorosas y miró hacia el estacionamiento, luego a Laura, como si intentara mostrarle un camino invisible. No había ladridos, solo respiraciones entrecortadas y una extraña, casi fija mirada. Protector. A Niño sintió ganas de llorar sin saber por qué. Nadie había notado aún el detalle bajo la lluvia, esa discreta señal que lo cambiaría todo. El hospital seguía funcionando, el misterio no. El perro permaneció inmóvil durante largos segundos, como si oliera algo que no venía del suelo, sino del aire. Laura notó que su hocico húmedo se movía lentamente, absorbiendo el olor metálico de la lluvia mezclado con el diésel de los coches. Silencio. Parecía espesarse. A Niño sintió un escalofrío y apretó los dedos de su madre. No había nada. Peligro visible. Solo una creciente incomodidad. La perra cambió su peso, protegió su vientre y volvió la mirada hacia el interior del hospital, fija, insistente. No era miedo, era urgencia. Aún así, nadie entendió lo que intentaba decir. Laura dio un paso al frente con voz serena, como hacía con los pacientes asustados. El perro respondió con una ligera retirada y luego avanzó medio paso, un gesto contenido y respetuoso.
Cachorro, ella no estaba pidiendo comida, no estaba buscando refugio, estaba buscando la atención adecuada. Niño notó algo extraño en la respiración del perro, demasiado superficial para alguien que solo esperaba. Su mirada se movió entre Laura y el pasillo lateral del estacionamiento. Una petición sin palabras. Un instinto lo cual no encajaba con el abandono. Justo ahí, en ese momento, empezó a arraigarse una duda que no se acallaba fácilmente. La lluvia amainó, pero la tensión aumentó. Un empleado pasó apresuradamente, sin notar nada. Otro apartó la mirada. El perro ladeó la cabeza, volvió a olfatear y tocó el suelo con la pata, como marcando un punto. Laura percibió la corazón acelerar. No fue casualidad. A Niño tragó saliva con dificultad, dándose cuenta de que algo andaba mal, aunque no podía explicarlo. El perro se protegió la barriga con el cuerpo y dejó escapar un suspiro bajo, casi un gemido ahogado. No había drama. Había lealtad en silencio, esperando que alguien decida confiar. Laura decidió seguir la mirada del animal. El pasillo lateral estaba vacío. Las luces parpadeaban y olía a aceite y agua estancada. El perro no se movía sin la atención de Laura, como si necesitara la presencia humana para continuar. Esta atención le llamó la atención. No era rescate impulsiva, fue una invitación. A Niño dio un paso atrás, alejándose de la enfermera, sintiendo que no era momento de correr. Cachorro respiraba con dificultad, pero mantenía una postura firme y protectora, como una madre que aguanta un poco más por el que está por venir. Cuando Laura dudó, el perro repitió el gesto, pata en el suelo, mirada fija, respiración superficial, un patrón, una advertencia. El aire parecía pesado y silencio se volvió casi ensordecedor. Niño notó un brillo extraño en los ojos del animal, no miedo, sino confianza, como si dijera, «Mira conmigo». Laura recordó cuántas veces ignorar pequeñas señales le había costado caro en el hospital. No había pruebas, solo una sensación. Aún así, algo en su interior le decía que ese perro no estaba allí por casualidad, ni solo por ella. Laura llamó a un compañero en voz baja. Nadie vio peligro. Algunos pensaron que era una exageración. La perra se mantuvo firme, negándose a tumbarse. A pesar del cansancio, amar no era dulce, era duro. Niño observó cada movimiento, aprendiendo sin saberlo. El pasillo lateral permaneció vacío, pero el destino parecía respirar allí, invisible. El perro volvió a girar el hocico hacia el mismo punto con insistencia. La duda crecía. ¿Y si ignorarlo era el verdadero riesgo? El tiempo avanzaba. Había que tomar una decisión. La perra finalmente se movió, pero no entró en el hospital. Dio 2 pasos lentos hacia el pasillo lateral y se detuvo, mirando hacia atrás para confirmar que Laura la seguía. Fue un gesto claro, casi didáctico. Cachorro no estaba tirando, no estaba corriendo, solo estaba guiando. Niño sintió que el corazón le latía con fuerza al darse cuenta de que no era broma. El suelo húmedo reflejaba una luz parpadeante y el olor metálico parecía más intenso allí. La perra respiraba con dificultad, protegiéndose el vientre, pero mantenía la concentración. Algo invisible aguardaba en ese camino. Laura caminaba despacio, manteniendo la distancia, sintiendo cómo sus instintos se despertaban. El perro se detenía cada pocos pasos, esperando, como si regulara el paso para no asustarla. Esta cautela revelaba lealtad. Llamar no. No hay desesperación. Niño apretó con fuerza la manga de la enfermera, con la mirada alerta. No hubo gritos, solo un silencio lleno de expectación. Al acercarse a un lugar de estacionamiento aislado, el perro fijó la mirada en el suelo, olfateando atentamente. El aire se volvió denso. Algo andaba mal allí, aunque nadie podía identificar qué. El perro empezó a arañar ligeramente el asfalto mojado, no para cavar,
sino para indicar algo. Laura notó una mancha oscura mezclada con el agua de lluvia, casi imperceptible. Niño sintió un nudo en la garganta. No era sangre visible, pero algo no cuadraba. Cachorro soltó un suspiro breve y cansado y volvió a protegerse el vientre con el cuerpo. Ese gesto lo cambió todo. No pensaba solo en sí misma. Había un peligro, un silencio que abarcó más de una vida. Laura pidió ayuda por radio en voz baja, sin alarmarse. Algunos compañeros parecían dubitativos. La perra no reaccionó a los pasos a su alrededor, permaneciendo concentrada como «Perro policía K9, yo haría esto al identificar algo crítico». A Niño notó que los adultos empezaban a prestar atención. La mirada fija de la perra parecía atravesar el suelo, como si pudiera ver más allá. La lluvia volvió a caer suavemente y el sonido de las gotas marcaba el paso. La sensación era clara. No se trataba de un abandono común, sino de una súplica de auxilio. Rescate. Cuando un guardia de seguridad se acercó, el perro levantó la cabeza y miró fijamente, sin agresividad. Una advertencia silenciosa. Laura sintió un escalofrío. Esa postura no era de defensa, era de protección. A Niño notó que el ambiente había cambiado. Ya nadie sonreía ni la ignoraba. El perro volvió a olfatear y señaló el mismo lugar una vez más. La repetición eliminaba las coincidencias. Destino parecía insistir a través de ese cuerpo cansado, pidiendo solo una cosa: atención antes de que fuera demasiado tarde. Laura se arrodilló con cuidado, observando el suelo y sus alrededores con más atención. El detalle que nadie había notado comenzó a revelarse allí, demasiado pequeño para una mirada apresurada. La perra se relajó un poco al ver la atención concentrada, como si hubiera cumplido parte de su misión. Niño contuvo la respiración. Seguía sin haber respuesta, solo una tensión creciente. Silencio ya no estaba vacío. Era pura expectativa. Algo estaba a punto de descubrirse, y la confianza en ello, Cachorro cambiaría el curso de todas las vidas involucradas. El guardia de seguridad se agachó junto a Laura, observando el lugar indicado, pero negó con la cabeza. Para él solo había lluvia, aceite y huellas de neumáticos viejos. Algunos empleados murmuraron que la perra debía estar desorientada por el embarazo, quizá con dolor. Niño, ella oyó eso y sintió una extraña inquietud, como si dijeran algo injusto. El perro permaneció inmóvil, respirando superficialmente, con la mirada alerta, ignorando las voces. Silencio la pesaba de nuevo. Por primera vez, Laura temió estar proyectando sentimientos donde tal vez solo había coincidencia. Un médico pasó corriendo, quejándose de la demora, y alguien sugirió llamar a control de animales. La palabra sonó demasiado dura en ese momento. Laura miró a la perra y se dio cuenta de lo agotada que estaba, pero aún así no se rindió. Cachorro, ella no se echó atrás, ella no se rindió. Lealtad allí parecía más grande que su propio cuerpo. Niño sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, sin entender por qué. Si todos estaban equivocados, ¿por qué esa mirada transmitía tanta emoción, confianza, y si todos tenían razón? ¿Por qué el corazón insistía en decir lo contrario? Laura intentó organizar sus pensamientos como en las emergencias. Hechos, señales, decisiones. El hecho era simple: una perra preñada, sola, mojada. La señal era confusa, la insistencia en un lugar específico. Sin embargo, la decisión pesaba mucho. Si se equivocaba, sería solo una distracción más en un turno abarrotado. Si tenía razón, ignorarla podría costarle la vida. La perra percibió la vacilación y emitió un sonido bajo, casi imperceptible, no de dolor, sino de advertencia. Niño se dio cuenta de que el sonido no pedía ayuda, pedía acción. Algunos colegas empezaron a perder la paciencia. «Solo quiere atención», decían.
Otro comentó que los animales huelen olores extraños todo el tiempo. La duda se apoderó del ambiente. Laura percibió corazón apretar. ¿Cuántas veces en la vida se han descartado pequeñas señales por parecer inoportunas? El perro volvió a mirar a Laura, fijo, intenso, como si reconociera en ella su última oportunidad. No había agresión, solo urgencia. El silencio parecía que entre ambos se había formado un acuerdo invisible, frágil pero real. Laura respiró hondo y tomó una decisión sencilla pero arriesgada. Pidió unos minutos. Solo eso. No para demostrar nada, sino para ver mejor. La perra se relajó un poco, como si comprendiera niño, sintió un extraño alivio. La investigación comenzaría allí, sin certezas, sin aplausos, solo con atención. El detalle seguía oculto, demasiado pequeño para ojos distraídos. Pero ahora había alguien dispuesto a buscarlo. Y, en ese momento, a confiar en esa persona, Cachorro, parecía menos peligroso que ignorarlo. Laura pidió una linterna y se acercó al lugar indicado, ignorando las miradas impacientes. La luz barrió el asfalto mojado, revelando solo reflejos fragmentados. Aún así, el perro permaneció concentrado, olfateando el mismo lugar, con insistencia, como un perro policía K9 cuando reconoce un patrón invisible. A Niño observó en silencio, presentiendo que algo estaba a punto de suceder. Silencio ya no estaba vacío. Era una expectativa contenida. Laura notó un pequeño detalle, una marca irregular bajo el agua, casi borrada. Demasiado pequeña para justificar tanto esfuerzo, demasiado grande para ignorarla. Un colega comentó que podrían ser solo residuos antiguos, nada actual. La duda resurgió. Laura sintió que el peso de la decisión crecía. El perro respiraba con dificultad, protegiendo su barriga, pero no se movió. Amar allí no era sentimental, era funcional, centrado, niño. Se dio cuenta de que los adultos hablaban, pero nadie escuchaba realmente. La perra inclinó la cabeza, volvió a olfatear y tocó el suelo con la pata, repitiendo el gesto. La repetición transformó la hipótesis en una pista, confianza. Estaba empezando a formarse, todavía frágil, pero vivo. Laura les pidió que movieran los coches cercanos. Hubo resistencia, quejas. El tiempo parecía pasar con la lluvia. El perro seguía cada movimiento con la mirada atenta y la postura firme. Cuando se movía un coche, el olor cambiaba, más intenso, metálico, fresco. Laura lo percibió, corazón acelerar. A Niño se llevó la mano a la boca sin saber por qué. No había nada visible aún, solo la clara sensación de que algo estaba escondido allí, esperando a ser visto. Peligroel permaneció en silencio, pero más cerca. Un empleado intentó poner fin a la situación, diciendo que estaban perdiendo el tiempo. Laura casi cedió, casi. Fue entonces cuando el perro emitió un sonido bajo y breve, diferente a los anteriores. No era una advertencia fuerte, era precisión. Cachorro no se movió, simplemente fijó su mirada en el mismo punto, como diciendo que ese era el límite. Lealtad allí no hubo terquedad. Hubo compromiso, Toniño le llenaron los ojos de lágrimas, sin entender por qué. Algo en ese sonido resonó en todos. Laura pidió una pala pequeña, algo sencillo, solo para echarle un vistazo. La petición generó murmullos, pero se cumplió. El perro se relajó un poco al ver la herramienta, como si reconociera la intención. Niño contuvo la respiración. El primer movimiento solo reveló tierra húmeda. El segundo, un objeto rígido, oculto bajo la fina capa de barro. Aún no era la respuesta, pero era la prueba de que, instinto, yo tenía razón. El silencio, sus miradas se dispersaron en miradas atentas. El detalle comenzaba a emerger.
Laura limpió cuidadosamente el barro, dejando al descubierto una pequeña pulsera para niños atrapado bajo la tierra húmeda. El frío metal reflejaba la luz de la linterna. No era viejo. No estaba allí por casualidad. Niño reconoció la forma y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, como si ese objeto albergara una historia aún por contar. La perra se acercó un paso más, olfateó el brazalete y retrocedió, protegiendo su vientre, como si confirmara la pista y le cediera el siguiente paso a la humana. Silencio se convirtió en el foco de atención absoluta. La duda empezó a dar paso a la urgencia. Sus miradas cambiaron. El guardia de seguridad enderezó la postura. Un médico se acercó, ahora interesado. Laura percibió: Corazón, el perro, atacó más rápido, no por triunfo, sino por responsabilidad. Si había un objeto infantil allí, el riesgo era real. El perro mantuvo la vista fija en el mismo perímetro, insistente, como un perro policía K9. ¿Quién sabe que la verdad no llega de golpe? Niño se dio cuenta de que ya nadie hablaba de control animal. Amar, la razón por la cual ese perro estaba siendo guiado, comenzaba a tener sentido para todos. Laura pidió que se ampliara la búsqueda con cuidado. El perro siguió cada paso, deteniéndose cuando alguien se alejaba del punto clave. La llovizna regresó, pero no borró el olor metálico. La pulsera condujo a una manta de bebé doblada y empapada, escondida entre dos plazas de aparcamiento. No había nadie, solo señales. Peligro permaneció invisible, pero concreto. Lealtad, la descripción del perro era precisa, sin exageraciones. Niño sintió lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, comprendiendo que algo serio estaba en juego. La última duda surgió. ¿Sería algo perdido, nada más? Laura casi aceptó esta salida fácil. Casi. La perra, exhausta, se echó un momento y luego se incorporó, firme, señalando con la mirada el final del pasillo donde la iluminación fallaba. Era su última petición. No quedaba nada por demostrar, solo algo por decidir. Confianza ahora era una elección. Laura asintió, sintiendo que ignorarlo sería traicionarla. Cachorro, aunque frágil, no había renunciado a proteger. Con la llegada de refuerzos y la ampliación del perímetro, la investigación cobró impulso. El ambiente era de un respeto silencioso. El perro se relajó un poco, como si se diera el control tras completar su misión. Niño, sentí algo extraño. Esperanza nació en medio del miedo. Aún no había una respuesta completa, pero la verdad estaba cerca. El detalle que nadie vio había abierto el camino, y todos lo sabían. La revelación sería humana, dolorosa y solo posible porque alguien decidió escuchar. Instinto. La zona al final del pasillo estaba cuidadosamente acordonada, sin sirenas, sin prisas. La tenue luz revelaba una puerta de mantenimiento entreabierta, casi invisible para quien no la buscara. El perro se detuvo allí, finalmente, como si ese fuera el final del camino. No avanzó, solo miró. Laura sintió el peso del momento. No había victoria, solo anticipación. Niño se dio cuenta de que nadie respiraba correctamente. Silencio se volvió absoluto, denso. La perra se sentó lentamente, protegiéndose la barriga, y esperó. El mensaje era claro. Ahora, la verdad necesitaba ser vista por los humanos. Al abrirse la puerta, el olor cambió al instante. No era fuerte, pero era fresco, un olor humano mezclado con tela húmeda. Laura dio un paso adelante, sintiendo, corazón me golpeaba los oídos. En el rincón oscuro, detrás de unas cajas, había una mochila infantil apoyada contra la pared, parcialmente cubierta por una manta. No había nadie allí. Todavía, niño, sintió que sus piernas se debilitaban. El perro no se movió. Ella solo observaba, como un perro policía K9 que confirma la ubicación exacta antes de la acción final.
El peligro ya no tenía dudas. Estaba presente. Dentro de la mochila, Laura encontró documentos sencillos, un bocadillo arrugado y una nota escrita a toda prisa. Nada dramático, solo palabras breves y temblorosas que hablaban de miedo y de alguien que necesitaba esconderse por un tiempo. Niño empezó a llorar en silencio, sintiendo la gravedad de la situación sin comprenderla del todo. El perro se levantó con esfuerzo y olfateó la mochila, luego miró hacia el pasillo. Aún no había terminado. Lealtad. No te dejaría detenerte a mitad de camino. El único detalle revelado fue la puerta de entrada. Laura pidió ayuda con voz contenida, sin alarma ni pánico. El perro seguía el movimiento con la mirada, alerta. Un empleado recordó un caso reciente, una joven madre que había ingresado sola días antes, asustada, evitando el contacto y marchándose demasiado rápido. La conexión surgió lenta y dolorosamente. Confianza. La decisión sobre la perra se tomó allí, sin discusión. Niño se dio cuenta de que la historia no trataba sobre el abandono, sino sobre protección desesperado. El amar lo que había guiado a aquel perro ahora tenía sentido en cada detalle. Cuando decidieron revisar la habitación contigua, el tiempo pareció detenerse. La perra se acercó a la puerta cerrada y se echó, exhausta, pero en posición de guardia. No ladró, no arañó, simplemente estaba allí. Laura sintió un nudo en la garganta. No era agresión, era un cuidado absoluto. Niño contuvo la respiración. La puerta se abrió lentamente. El clímax no llegó con un ruido, sino con el reconocimiento humano. Algo allí necesitaba ayuda inmediata. Y solo se encontró porque alguien confió en esa persona cachorro hasta el final. La habitación contigua resultó ser pequeña, fría, iluminada por una lámpara gastada. En el suelo, apoyada contra la pared, una madre, la joven, se abrazó a sí misma, intentando calentarse con una chaqueta fina. Su rostro reflejaba cansancio y miedo, no culpa. A su lado, un cachorroel humano dormía acurrucado, respirando superficialmente, con fiebre. Laura sintió el impacto silencioso del descubrimiento. El perro dio 2 pasos hacia adelante, se detuvo y volvió a tumbarse, protegiéndose la barriga, como para anunciar que esa parte del viaje había terminado. Silencio se convirtió en un alivio contenido. La madre levantó la vista sobresaltada al ver entrar a la gente, pero se relajó al notar su actitud tranquila. Explicó, entre pausas y lágrimas, había huido de una situación peligrosa, sin dinero y sin rumbo. Se había escondido allí para proteger a su hijo hasta que pudiera encontrar ayuda. El perro lo escuchaba todo, inmóvil como un héroe discreta. Laura se dio cuenta de que el peligro no fue un crimen, sino desesperación. Niño. Los que observaban desde el pasillo entendieron, incluso sin palabras, que la historia trataba sobre supervivencia, no sobre cometer errores. Cuando Laura se acercó al cachorro, notó claros signos de deshidratación y una infección temprana. Nada irreversible, pero urgente. La perra levantó la cabeza al oír la palabra urgente, como si reconociera el momento crucial. Corazón. La mano de Laura se tensó al pensar en el tiempo que casi se había perdido. La madre sujetó con fuerza la mano de la enfermera, pidiendo ayuda sin pudor. Confianza. Lo que llegó allí no fue por promesas, sino por presencia. Amar. Las palabras que habían guiado a aquel perro ahora resonaban entre los humanos. La perra intentó levantarse para seguirla, pero su cuerpo flaqueó un instante. Laura notó el esfuerzo y pidió una manta. Al sentir la cálida tela, la perra se relajó por primera vez y respiró mejor. Lealtad. Ya no era necesaria una vigilancia constante. La misión principal estaba en marcha. Niño, desde el pasillo, sintió una esperanza suave, como una luz discreta tras la tormenta.
No hubo aplausos, solo decisiones rápidas, manos firmes y el silencioso reconocimiento de que todo podría haber sido diferente. Mientras el equipo acompañaba a la madre y al cachorro para recibir tratamiento, la perra permaneció inmóvil, observando, con la mirada atenta y una postura tranquila. No había triunfo en su mirada, solo una paz pasajera. Laura se arrodilló a su lado y le tocó suavemente el cuello. «Tenías razón», murmuró, sin saber si hablaba sola. La perra cerró los ojos un segundo. El clímax no necesitaba grandes palabras. Era humano, silencioso y posible porque alguien decidió escuchar. Instinto hasta el final. Mientras conducían a su madre al interior, la perra intentó seguir cada paso con la mirada, hasta que la puerta se cerró. Su cuerpo cansado cedió y se quedó tumbada de lado unos segundos, respirando profundamente. Laura notó entonces un detalle que antes le había pasado desapercibido. El esfuerzo excesivo no se debía solo al embarazo, sino a las horas que pasaba caminando bajo la alfombra. Tormenta, apoyado únicamente por fe que alguien escuchara. El niño observó en silencio, comprendiendo que el peligro no era visible, sino real. Silencio, ahora había respeto, no tensión. Laura solicitó asistencia veterinaria al propio hospital. No hubo prisa, solo cuidado. Al examinar a la perra, confirmaron que el parto era inminente y que la tensión podría haber sido fatal si hubieran esperado más. La perra permaneció tranquila, aceptando el contacto, como si por fin pudiera confiar. Amar allí no fue una emoción explosiva, fue una elección consciente de lealtad. Lo que la había traído hasta allí ahora se estaba convirtiendo en rendición. Niño sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, no de miedo, sino de profundo alivio. Mientras preparaba una habitación calentada, Laura se dio cuenta de algo simple pero crucial. Si el perro hubiera buscado refugio antes, tal vez nadie habría notado que la madre se escondía. Destino no se trataba de grandes gestos, sino de detalles que se pasaron por alto. La perra no salvó con fuerza, sino con dirección. Corazón, la mano de Laura se apretó con más fuerza cuando comprendió esto. Cachorro no eligió la salida fácil, eligió la correcta. El clímax terminó ahí sin aplausos, solo con la silenciosa certeza de que la decisión marcó la diferencia. La perra fue colocada sobre una manta limpia y se le dio agua con cuidado. Respiraba mejor, con la mirada alerta, pero serena. Laura se puso la mano en el pecho, sintiendo su ritmo constante. Confianza, estaba completo. A Niño se acercó lentamente y tocó la manta con las yemas de los dedos, como si reconociera a una héroe. No hacía falta nombre. No había ruido ni música, solo gente haciendo lo que había que hacer, en el momento justo, porque alguien escuchó su instinto. Afuera, la lluvia había parado. El hospital estaba reanudando su rutina, pero algo había cambiado. La perra cerró los ojos por un momento, agotada, finalmente en paz provisional. El detalle que nadie vio al principio ahora era evidente para todos. No era una súplica aislada de ayuda, era una cadena de protección, una vida guiando a otras vidas hacia la luz correcta. Y esto solo ocurrió porque alguien decidió confiar en ella. Cachorro, cuando aún no había pruebas. El equipo médico actuó con serena precisión, sin ostentación, como si la atención fuera parte natural de ese lugar. La madre recibió atención inmediata y el bebé fue abrigado, monitoreado y envuelto en manos firmes y voces tranquilas. Laura observaba, sintiendo. Corazón aminoró el paso por primera vez en horas. El perro permaneció cerca, tumbado sobre la manta, con la mirada alerta y respirando mejor. Silencio ahora era funcional, lleno de concentración. Niño, me di cuenta de que peligro se había retirado, reemplazado por una esperanza concreto.
Nada parecía extraordinario, y precisamente por eso todo era profundamente humano. Con el bebé estabilizado, la madre lo dejó escapar. Lágrimas. Las voces de los perros eran contenidas, sus agradecimientos expresados en frases cortas, aún temblorosas. No había dramatismo, solo simple gratitud. Laura explicó los siguientes pasos con voz firme. El perro levantó la cabeza al oír cesar los gemidos y relajó los hombros, como si se hubiera quitado un viejo peso de encima. Lealtad, lo que la había traído hasta allí, ahora se estaba convirtiendo en un merecido descanso. Niño observó atentamente la escena, comprendiendo que el amar también puede ser silencioso y eficaz, sin hacer promesas exageradas. El veterinario confirmó que el parto de la perra se realizaría allí mismo sin contratiempos. La noticia trajo alivio colectivo. Laura sonrió por primera vez. La perra aceptó agua tibia, se lamió los labios y cerró los ojos durante unos instantes preciosos. Cachorroel no buscaba aplausos, él buscaba paz. A Niño sintió la urgencia de decir algo, pero guardó silencio, respetando el momento. El hospital seguía a su propio ritmo, pero tenía la sensación de que algo se había arreglado, como una cita tardía que finalmente se había encontrado. Horas después aparecieron los primeros signos sutiles del parto. La perra permaneció tranquila, guiada por instinto que ya la había traído tan lejos. Laura observaba atentamente, asegurándose de que estuviera cómoda. Cuando el primer cachorro nació, pequeño y fuerte, y el ambiente se llenó de un alivio contenido. No hubo celebración, solo respiraciones profundas. Confianza, el proceso fue confirmado. A Niño ella sonrió sin darse cuenta, intuyendo que ese comienzo era el resultado de decisiones tomadas en el momento adecuado. Al otro lado, la madre y el bebé descansaban a salvo. El peligro había quedado atrás, reemplazado por planes sencillos, recuperación, refugio, un nuevo comienzo. Los ojos de Laura se encontraron con los de la madre y el perro, comprendiendo la conexión invisible entre sus vidas. Lealtad no tenía especies. A esperanza ahora era concreto, respaldado por acciones. El hospital reanudó su rutina, pero para quienes vivieron ese momento, la consecuencia fue clara. Escuchar el instinto puede salvar más de una vida. Con el paso de las horas, el hospital volvió a sus sonidos habituales, pasos apresurados y voces bajas, pero se respiraba un nuevo aire de cariño. La perra permanecía calentita, siguiendo atentamente cada movimiento a su alrededor, aunque su cuerpo ansiaba descansar. Laura se acomodó la manta y notó que su respiración se había vuelto más regular. Cachorro, ya no era necesario vigilar más. La misión principal estaba cumplida. Niño, sentado cerca, observó a cachorros recién nacidos con respetuosa curiosidad, sintiendo que algo había cambiado también dentro de ella. La madre recibió noticias tranquilizadoras sobre el bebé y, entre lágrimas con alivio, contó cómo había seguido a ese perro bajo la lluvia sin entender por qué. Dijo que cuando todo parecía perdido, ella sentía que no lo estaba. Solo Laura escuchó en silencio, dándose cuenta de cómo los pequeños gestos crean caminos inesperados. Lealtad del perro había cruzado barreras invisibles, conectando destinos. Amar allí no había una promesa de un final feliz inmediato, sino una oportunidad real de continuar. Niño, él entendió que la protección no siempre viene de quien esperamos. El hospital contactó con los servicios sociales para brindar refugio temporal a la madre y al bebé. No hubo juicios, solo soluciones prácticas. El perro, exhausto, dormía profundamente entre cachorros. Finalmente, en paz Laura observó esa sencilla escena y sintió la corazón para calentar. No era un milagro inexplicable, pero el resultado de tomar las decisiones correctas en el momento adecuado.
esperanza. Ahora tenía forma concreta. Camas limpias, comida caliente, planes factibles para el día siguiente. Temprano por la mañana, la lluvia cesó por completo, dejando el suelo limpio, casi nuevo. Niño. Su madre la llevó a casa, pero antes de irse, se despidió del perro con un tímido gesto. Laura percibió en ese gesto una semilla plantada. El perro abrió los ojos un instante, reconoció el movimiento y volvió a descansar. Ya no necesitaba demostrar nada. Instinto ya había hecho su trabajo. El silencio ahora era de merecido descanso, no de tensión. Los colegas de Laura susurraban sobre la inusual noche, cada uno reflexionando a su manera. Algunos admitieron que casi habían ignorado las señales. Otros recordaron momentos en los que habían confiado demasiado en la rutina. La consecuencia no fue culpa, sino aprendizaje. Confianza en que Cachorro había enseñado algo simple y poderoso. La atención salva tiempo, vidas y caminos. La historia no terminó ahí, sino que continuó, más ligera, porque alguien decidió escuchar cuando aún había dudas. Al amanecer, la suave luz se filtraba a través de las ventanas del hospital y caía sobre la manta donde descansaba el perro. Cachorros se movían lentamente, buscando calor, y ella los protegía con esmero, aunque estaba cansada. Laura observó aquella sencilla escena y sintió una calma inusual. Cachorro no parecía consciente de lo que había hecho, simplemente había seguido las instrucciones. Instinto. A lealtad que la había traído allí ahora se traducía en protección silenciosa. Niño, una vez en casa, llevaría consigo la imagen de un héroe que no necesitó hablar para salvarse. La madre regresó más tarde, ya con ropa limpia y un semblante más sereno. Le dio las gracias brevemente, mirando a la perra como quien reconoce una deuda inconmensurable. No hubo grandes promesas, solo la certeza de que esta ayuda había cambiado el rumbo de su vida. Laura sintió corazón calentándose al darse cuenta de que la esperanza había tomado forma concreta. La perra levantó la cabeza, reconoció la presencia y reanudó su atención. Cachorros, calma, como si todo estuviera exactamente donde debería estar. Los días siguientes trajeron decisiones prácticas, adopción responsable, atención veterinaria y apoyo social continuo para la madre y el cachorro. Nada se apresuró. Cada paso se tomó con cuidado. El perro permaneció tranquilo, aceptando el contacto, demostrando confianza lleno. El hospital continuó con su rutina, pero esa historia circuló en susurros, recordando a todos que el peligro no siempre hace una entrada triunfal. A veces se esconde tras lo que parece un simple grito de auxilio silencioso. Laura volvió a su trabajo habitual, pero algo dentro de ella había cambiado. Empezó a observar más, a escuchar con más atención. El recuerdo de la lluvia, de silencio, la mirada fija del perro, permaneció viva. No como una carga, sino como una guía. Lealtades o cachorro, se ha demostrado que la confianza no es debilidad, sino valentía aplicada. Niño en algún lugar de la ciudad. Tal vez alguien repetiría esta lección sin darse cuenta, en pequeños gestos de cariño. En esa mañana clara, el perro cerró los ojos por un momento más largo. El cachorro todo estaba seguro. Ya no había urgencia, solo paz. La tormenta había pasado. Lo que quedaba era la certeza de que las decisiones silenciosas pueden cambiar destinos enteros. Y todo comenzó cuando alguien decidió escuchar a un instinto que parecía demasiado pequeño para importarlo. Ella no vio a nadie a quien culpar, vio a alguien que necesitaba ayuda. A veces los héroes no hablan. Proteger en silencio. Si esta historia te conmovió, deja un comentario. Anadón deja un comentario a continuación.